Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. En los últimos episodios de este programa estuvimos hablando de cosas un poco extrañas. Genes que saltan de un lado para otro, mohos que en realidad no son mohos y que calculan como ordenadores, y cosas por el estilo. Hoy volvemos a cosas no más normales como tal, pero sí más intuitivas. Animalitos peludos. Este es un episodio que le debía a una oyente muy fiel desde hace mucho tiempo. Así que no demos más vueltas y hablemos un rato del wombat, escrito con W. ¿Qué es un wombat? Un artículo que leí para documentarme para este episodio los describía de la siguiente forma. Marsupiales gruesos, paticortos, con forma de barril. Esto nos da 3 datos. El primero, algunos zoólogos son muy faltones. El segundo, quizá la mascota de este programa debería ser un wombat. Y el tercero, y más importante, el wombat es un marsupial. Y para entender bien a estos animales, esta es la primera categoría que tenemos que tratar. Los marsupiales son mamíferos. ¿Y qué es un mamífero? Preguntas clavando en mi pupila, tu pupila azul. Mamífero eres tú, probablemente. Si algún representante de algún otro grupo taxonómico está escuchando este programa, os invito a escribir o dejar un comentario, porque sería extraordinario. Pero la gran mayoría de los que estáis escuchando esto seguramente seáis primates de la especie Homo sapiens, o Pandelirans, como me gusta llamarnos a mí. Y los primates somos mamíferos. Esto quiere decir que tenemos sangre caliente y un corazón con 4 cámaras, aunque curiosamente compartimos estas dos cosas con las aves. Tenemos también una capa de pelo, aunque en el caso de los humanos está reducida, en algunos más que en otros. Aunque esto es más difícil de ver en el espejo, tenemos un único hueco o fenestra en el cráneo, justo detrás del arco orbital y el hueso del pómulo, mientras que otros grupos de vertebrados terrestres tienen 2 o ninguno. Tenemos además 3 huesecillos en el oído interno, el martillo, el yunque y el estribo. Por otro lado, la característica que le da nombre al grupo son las mamas, glándulas especiales que tienen las hembras y que producen leche para alimentar a las crías. Dentro de los mamíferos nosotros somos mamíferos placentarios. Se nos llama así porque las hembras de nuestro grupo están adaptadas para mantener al embrión en desarrollo durante mucho tiempo dentro de su cuerpo, protegiéndolo y nutriéndolo. Esta nutrición ocurre a través de un órgano especial, la placenta, que facilita un contacto muy estrecho entre la madre y el embrión, hasta tal punto que casi comparten un torrente sanguíneo. Énfasis en casi. Es un poco más complicado. Podríamos hacer un episodio sobre esto en otra ocasión, si os interesan las placentas. Son una cosa curiosa, porque pese a que normalmente las relacionamos con nosotros, los mamíferos placentarios, podemos encontrarlas en otros grupos de vertebrados, e incluso en algunos de invertebrados. En este sentido, la placenta es un poco como las alas. La misma idea general ha evolucionado varias veces con formas distintas en distintos animales. De hecho, los marsupiales como el wombat también tienen placenta, aunque es más sencilla que la nuestra porque solo hace falta durante un periodo muy breve. Esto es porque la gestación en los marsupiales dura mucho menos que en los mamíferos placentarios. Por ejemplo, la gestación en mamíferos placentarios del tamaño de un wombat puede durar fácilmente unos cuantos meses, entre 3 y 6 más o menos, y siempre claro dependiendo de la especie. Sin embargo, en el wombat dura tan solo 22 días aproximadamente. Esto quiere decir, claro, que las crías de wombat y otros marsupiales no tienen mucho tiempo para desarrollarse dentro del útero. Para hacernos una idea, y comparando más o menos los niveles de desarrollo de órganos y esas cosas, si los humanos fuesen marsupiales, el embrión saldría del útero de su madre al cabo de unas 10 semanas. Ahora bien, como os podéis imaginar, una cría o embrión o feto o como prefiráis llamarlo con este nivel de desarrollo no está muy capacitado para hacer nada por sí mismo. Es ahí donde entra la característica definitoria de los marsupiales, el marsupio. El marsupio es un pliegue de piel que forma un bolsillito dentro del cual se encuentran los pezones de la hembra. Cuando nacen, las crías de los marsupiales trepan por el cuerpo de su madre, se meten en la bolsa y se enganchan a una teta. Es ahí, protegidos dentro del marsupio y con una fuente de alimento, donde completan su desarrollo. Ojo porque en contra de lo que se dice algunas veces, este sistema de reproducción no es necesariamente más primitivo o ancestral que el nuestro. Los marsupiales y mamíferos placentarios divergieron de su ancestro común hará unos 150 o 160 millones de años,
y desde entonces han seguido recorridos distintos. Los marsupiales simplemente siguen una estrategia reproductiva distinta, en la que le asignan más tiempo y esfuerzo a la etapa de lactancia que a la de gestación. Nosotros, en cambio, estamos mucho más sesgados hacia la gestación, y el periodo de lactancia es comparativamente más corto. El que sí se puede considerar más primitivo es el tercer grupo de mamíferos, del que me sabe mal no hablar un poquito. El de los monotremas, que hoy en día solo contiene a los ornitorrincos y a las equidnas, ambos animales australianos. Los monotremas ponen huevos, y en vez de pezones las hembras tienen parches de piel que secretan leche que luego es lamida por las crías, algo que revela el origen evolutivo de las mamas a partir de glándulas un poco más genéricas. Seguro que no esperabais escuchar que los pezones son alta tecnología, pero aquí estamos. En fin, centrémonos en lo nuestro, que son los wombats, marsupiales. Existen 3 especies de wombats: los wombats de hocico desnudo, los wombats de hocico peludo septentrionales y los wombats de hocico peludo meridionales. Estas especies tienen diferencias superficiales entre ellas. Como ya habréis adivinado, algunos tienen el hocico peludo y otros no, y además los de hocico peludo tienen orejas más respingonas. Tienen otras diferencias menores en cuanto a color de pelaje, tamaño y hábitat, pero sus características generales y modo de vida son muy parecidos. Así que, para no eternizarnos, hoy vamos a tomar como referencia al wombat de hocico desnudo, que es el más común y conocido de los 3. Sin embargo, si hay diferencias especialmente notables con alguna de las otras especies, intentaré hacer una parte. Y os dejaré enlaces a fotos de las 3 especies en la descripción. En fin, vamos a ello, y ya que hemos estado hablando de reproducción, desarrollo y esas cosas, podemos aprovechar y empezar por el principio de la vida de una de estas criaturillas. Cuando un papá wombat y una mamá wombat se quieren mucho, hacen sus cosillas y el papá wombat deposita su esperma en la cloaca de la madre. Esta es otra diferencia entre mamíferos placentarios y marsupiales. Los placentarios tenemos 2 huecos distintos, el ano por un lado y el tracto urogenital por otro. Es decir, un agujero que sirve tanto para la orina como para la actividad sexual y parir y esas cosas. Los marsupiales, en cambio, tienen un único agujero abierto al exterior en el que desemboca todo, llamado cloaca. Los wombats y otros marsupiales además tienen 2 vaginas que se abren en la cloaca y llevan a 2 úteros independientes. Y una tercera vagina se abre hacia la cloaca cuando toca parir a un pequeño. Mejor os dejo un enlace a un esquema en la descripción, creo yo. El caso es que, una vez completado el apareamiento, el papel del macho ya ha acabado. Los wombats de distintos sexos solo se juntan para aparearse y luego vuelven a dispersarse. Si la fecundación ha tenido éxito, el nuevo embrión se desarrolla dentro del útero durante 22 días. Después de este periodo, una diminuta criaturilla de alrededor de 15 milímetros de longitud y medio gramo se arrastrará desde la cloaca de su madre al marsupio, donde buscará un pezón donde anclarse. Aquí merece la pena mencionar una característica curiosa del marsupio del wombat. Si habéis visto fotos de, por ejemplo, un canguro, habréis visto que la bolsita en la que lleva la cría está orientada de la misma forma que la madre. En el caso del wombat, el marsupio está al revés. La apertura de la bolsa mira hacia atrás, entre las piernas posteriores de la madre. Una posible explicación para esto es que los wombats viven en madrigueras excavadas en el suelo, y además son paticortos y tienden a arrastrar un marsupio con cría por el suelo. La orientación del marsupio permite que la hembra entre y salga de madrigueras y camine o incluso cave agujeros sin llenarle la cara de tierra y a saber de qué más a la cría. Una vez dentro del marsupio, la cría tiene un largo periodo de lactancia y desarrollo por delante. A partir de los 6 meses, el pequeño wombat ya tiene pelo. Pesa como 1,5 kilos y empieza a asomar la cabecita fuera del marsupio. Os dejaré una foto en la descripción también de esto porque es una imagen muy graciosa. A partir de los 8 meses, la cría abandona frecuentemente el marsupio, aunque se queda siempre muy cerca de su madre, y va poco a poco aficionándose a comer hierba, que será su principal fuente de alimentación de adulto, junto con raíces, musgo y otras plantas. A medida que pase el tiempo, la dieta del joven wombat consistirá cada vez más en hierba y cada vez menos en leche materna, y para los 18 meses ya será un animal independiente. Una vez llega a la edad adulta, un wombat parece una especie de oso enano y peluchón. Sin embargo, no recomiendo intentar abrazarlo, porque en las fotos parecen más pequeños de lo que son en realidad, y los propios cuidadores de animales los tienen clasificados como bichos a los que hay que manejar con cuidadín. Los wombat de hocico desnudo típicos tienen como 1 metro de longitud, 25 centímetros de altura
y pesan alrededor de 30 kilos. Las dos especies de wombats de hocico desnudo son algo más grandes, y aunque así dicho igual no parece mucho, 30 kilos son bastante, y los wombats son muy densos y muy fuertes. Tienen además zarpas afiladas con brazos musculosos que normalmente usan para cavar túneles, pero que te pueden cavar también la pantorrilla sin ningún problema. Tienden a morder si no están contentos, y lo peor de todo, hasta su trasero puede ser un peligro. El trasero del wombat es todo un tema. Es una masa de músculo, piel gruesa y pelo duro que presenta a los depredadores cuando le atacan. Junto con su centro de gravedad bajo y sus fuertes patas, esto los hace bastante difíciles de agarrar y mantener quietos. Si el wombat está cerca de una de sus madrigueras, entonces son todavía más difíciles de atrapar, ya que puede meterse en ella y usar su trasero endurecido para bloquear el túnel. No solo eso, sino que además el wombat perseguido intentará también aplastar a su atacante contra las paredes del túnel. Más de un cuidador ha acabado con un brazo dolorido al intentar agarrar un wombat que quería permanecer en su refugio. A veces se encuentran cadáveres de depredadores en los túneles de wombat, que indican que pueden haber recibido un tratamiento parecido por parte de estos simpáticos ositos. No parece que haya evidencia directa de esto, puede que sean cuentos, pero el aplastar a quien les persigue contra el túnel es un comportamiento que se ha visto, y en cualquier caso podemos estar de acuerdo en que un wombat bloqueando un túnel con su trasero blindado no es una presa fácil para nadie. A pesar de todo esto, el wombat es en general un animal pacífico mientras no se le moleste. Si seguimos a nuestro joven wombat, cuando sea mayor se alejará de su madre y encontrará un área que le guste donde vivir y comer. Como vimos antes, los wombats se alimentan principalmente de plantas, hierbas sobre todo, y son principalmente nocturnos, ya que no son muy aficionados al calor. Para refugiarse los wombats cavan madrigueras. Muchas de estas madrigueras son túneles simples, que se pueden hacer rapidito, a veces con una cámara más amplia donde el animal acumula material blandito para dormir cómodo. Otros, en lugares donde un wombat o incluso varias generaciones de ellos han residido durante un tiempo, han ido ampliándose hasta tener igual más de 20 metros de largo, con varias cámaras para dormir y distintas entradas. Y en general los wombats son animales solitarios. Cada wombat se queda dentro de un área que le guste, que tenga comida, y que tenga unas cuantas madrigueras repartidas que conozca en las que quedarse. No son fieramente territoriales, pero no les gusta mucho la compañía, y es bastante habitual que se peleen con otros wombats si se encuentran demasiado a menudo mientras comen, o si los dos se empeñan en usar la misma madriguera. Una excepción a esto son los wombats de hocico peludo meridionales, que son un poco más dóciles y viven en colonias pequeñas de 5 o 10 individuos. Debido a su dieta de plantas, que es baja en calorías, los wombats tienen que comer mucho para mantenerse fuertes. Esto por necesidad quiere decir que también tienen que masticar mucho. Así que los dientes del wombat crecen constantemente para compensar el desgaste de estar todo el día royendo plantas. Por otro lado, si procesan mucha comida, también tienen que defecar mucho, algo que los wombats aprovechan para marcar su territorio, sobre todo las entradas de las madrigueras que están ocupando. Y hablando de cacas, este es otro caso en el que el trasero del wombat resulta ser interesante. El wombat es el único animal que defeca en pedacitos de caca de tamaño más o menos cúbico. Esto se debe a que la parte final del intestino del wombat, si lo veis en sección transversal, tiene bandas de músculos en dos de sus lados, en dos partes de la circunferencia del intestino, que son más gruesas y se contraen más rápido. El efecto es un poco como pillar un churro de barro y darle 2 golpecitos fuertes por arriba y por abajo, y alternar con 2 golpecitos por los lados. Os quedará un churro con lados más o menos planos, más o menos, pero más planos que si estuvieseis apretando el churro con las 2 manos, que es como se haría un intestino como el nuestro. El resultado son estos excrementos de forma más o menos cúbica que estos animalitos dejan continuamente por todas partes. Ahora bien, ¿por qué? La hipótesis que se maneja es que esta adaptación es útil para los wombats porque permite que sus cacas rueden menos, formen pilas más fácilmente y faciliten la comunicación a través del olor, que es para lo que la usan, además de, por supuesto, para expulsar sus residuos. Esto es un poco especulativo, la verdad. Muchos otros animales se comunican mediante el olor de sus cacas y se apañan perfectamente con cacas redondas o cilíndricas. Puede que sea algo que también los ayude a absorber más agua de su comida, pero también hay animales de sitios muy secos que no tienen las cacas cúbicas.
Veréis, el tema de todo esto es que la evolución convergente no es obligatoria. Solo porque una adaptación sea útil para un animal en un determinado contexto no implica que cualquier otro animal en el mismo contexto tenga que desarrollar esa misma adaptación. Si tenemos 3 animales que viven en 3 sitios secos en 3 partes distintas del mundo, y los 3 tienen cacas cúbicas, es más fácil concluir que esa caca cúbica es una adaptación a la sequía. Pero cuando hay uno solo, es muy difícil de decir. La evolución avanza mucho a golpe de mutación casual, a trancas y barrancas, y a veces puede que por casualidad un animal como el wombat dé con una fórmula única que le sea útil de varias formas distintas. De hecho, además de para la sequedad y la comunicación, las cacas cúbicas del wombat les han servido para algo que quizás sea todavía más importante: despertar la curiosidad y el cariño de los seres humanos. Veréis, la relación de los wombats con los seres humanos ha sido bastante variada. Los aborígenes australianos se los comían, aunque probablemente sin causar un enorme impacto en sus poblaciones. Sin embargo, la llegada de los europeos y del mundo moderno trajo grandes peligros. La introducción de mamíferos de fuera de Australia, como los conejos o el ganado, tuvo un impacto bastante importante en sus poblaciones. Además, como son animales despistados, muchos otros mueren cada año atropellados, aunque la verdad es que como son tan sólidos y tan pegados al suelo, a veces el coche también se lleva lo suyo. Pero quizá la fuente más importante de impacto sobre las poblaciones de wombat sean los granjeros, que los ven como alimañas, y en cierto sentido tienen razón. Obviamente los wombats comen muchos vegetales, y además no les importa tirar vallas o cavar bajo ellas, son animales muy fuertes. Y esto además deja el camino libre para conejos, zorros y otros animales que aprovechan los huecos. Por eso desde siempre ha habido permisos para cazar wombats de forma limitada, y durante mucho tiempo en muchos sitios no estuvieron protegidos frente a su destrucción más o menos indiscriminada, ya sea mediante escopeta, trampa o incluso fumigación con veneno. Hoy en día los wombats están mucho más protegidos, por suerte para ellos y nosotros, aunque quizá para fastidio de algunos granjeros. El wombat de hocico desnudo y el de hocico peludo meridional hoy en día no están en ningún peligro. El wombat de hocico peludo septentrional, sin embargo, casi llegó a extinguirse. En algún punto allá por los 80 solo quedaban unas decenas de individuos. Por suerte, hoy los esfuerzos de conservación están ayudando a sus poblaciones a recuperarse. Es muy posible que las cacas cúbicas del wombat, su aspecto apeluchado y su popularización en Internet ayudasen a esta recuperación. Y esto es todo sobre el wombat. La verdad es que me ha gustado mucho leer sobre ellos. Me esperaba una especie de tejoncillo australiano sin más, un poco soso, pero no he podido evitar pillarle cariño a estos seres regordetes, paticortos, con forma de barril, peluchones, sí, pero también increíblemente duros, y gruñones cuando hace falta. Quizá haya que aprender un poco de ellos. Hasta la próxima pues, y espero que hayáis disfrutado del episodio.